El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decir al amo: Señor, ¿qué? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser tan grande, más que las hortalizas, y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen sus nidos en ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra que se nos plantea para este domingo tiene algunos aspectos de gran trascendencia para nosotros. Pretende, por un lado, indicarnos de qué manera Jesús ve al Padre y cómo quiere enseñar a sus seguidores, a sus discípulos y a la gente que le escuchaba que vea al Señor. En segundo término, pretende también manifestar ese gran amor de Dios que no pierde la esperanza en el hombre. Cuando muchas veces los seres humanos perdemos la esperanza en nosotros mismos y en los demás, Dios no lo hace. Hoy podríamos nosotros entonces situarnos frente a esta palabra para tratar de entender algunas cosas que será mi pretensión compartir con ustedes en la reflexión. La primera, el por qué Jesús utiliza las parábolas. La segunda, en esta parábola concreta, ¿qué es lo que pretende decir? La tercera, que analicemos nuestras propias cizañas y entendamos que estamos invitados porque Dios es bueno y todavía tiene esperanza en nosotros. Creo que son cosas concretas que con la ayuda de Dios se ha de poder el chunchito del Padre Marcelo. Además, como ya no les di misa 15 días, tengo permiso para alargarme media hora más en el sermón. Algunos dicen: no, padre, no, tranquilos, no me voy a demorar tanto. Vamos con lo primero. El por qué utilizar las parábolas. Hemos escuchado ya la semana anterior, o ustedes la habrán escuchado, yo compartí por mi parte a través de la red también, desde allá, desde Israel, pudimos compartir con la gente que estaba con nosotros y que nos seguía por la red. Pudimos compartir la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Dios y su palabra, su mensaje es la semilla. El sembrador es Jesús y la tierra es nuestro corazón. Eso creo que quedó claro. Sabíamos que a Dios no le interesa el resultado, sino sembrar en el corazón. Y punto, pare de contar, porque la semilla que Él siembra siempre será semilla buena, y eso es algo que tenemos que tener presente. Esa parábola, junto con esta y con las que vienen más, concretamente hoy se nos han narrado dos parábolas, ¿no es cierto? Leí el Evangelio corto para poderme alargar, habría otras parábolas más, dos más
que se nos plantean hoy día, pero yo la he leído solamente estas dos para que podamos reflexionar. Jesús utiliza las parábolas por una simple razón, para no enredar a la gente de su tiempo. Jesús entre su auditorio tiene obviamente gente que sabía de las Escrituras, sacerdotes que de pronto iban a escucharle aunque sea con la mala intención, los famosos letrados, ¿no? Que los levitas, personas que eran especialistas en la ley, los escribas, pero también tenía en su gran mayoría gente que estoy seguro y convencido no sabían ni siquiera leer. Recuerden ustedes que la primera parte de la transmisión de la Buena Nueva no es en los textos sagrados, sino es una transmisión en forma oral, ¿no? Hasta hoy en las sinagogas o en nuestras catequesis también, ayer que terminábamos la catequesis, ¿cómo se enseña? Se enseña a través de la palabra. Por eso se buscaba formas para enseñar a las personas de una manera sencilla, porque no se podía leer, porque no todos tenían el acceso a los rollos de la Escritura, como en un tiempo también nuestra iglesia, no todos sabían leer, no todos sabían latín y los libros de la Biblia no estaban por todo lado. Apenas cuando Gutenberg inventa la imprenta, se empieza a publicitar un poco más la Biblia. Ahora también ya es más fácil encontrarla, pero no es tan fácil que llegue a todos. Si eso decimos, aparte hay que saber leer la Biblia. La Biblia tiene una clave de lectura. Hoy que se nos narra de una parábola, no podemos interpretarla de la misma manera que un libro profético, que la primera lectura que ya van a ver ustedes. Cada uno tiene su clave de lectura. Yo no puedo ir a leer el cuento de Pinocho de la misma manera que leo un libro de medicina. O sea, el uno tiene una literatura muy concreta y el otro es una literatura exacta, hasta digamos científica, ¿no es cierto? El otro es alegórica. Entonces, de hecho, Jesús tiene todo ese conflicto que nosotros también podemos tener. Y obvio, los especialistas en la ley en ese entonces, como ahora también los que tenemos 4 centavos de conocimiento, nos encanta enredar con palabras difíciles las cosas, ¿no es cierto? Tengo una cefalea terrible, aguda. Palomas de decir tengo dolor de cabeza, pues no decís desintería. Y así por el orden, o sea, el creen que con sorprender con más palabras y palabras rebuscadas, y en ese tiempo también creían los expertos en la ley y en las Escrituras que mientras más difícil hablaban de Dios, más la gente iba a decir, ¡ah! Jesús no. Jesús entiende que al sencillo hay que hablarle con el ejemplo de todos los días, por una sola razón, porque a Dios hay que encontrarle en todos los días y en todas las cosas. Y mientras más fácil haces para hablarle en lo sencillo al más pequeño, a mí cuando me entiende el niño de 3 años las tonteras que quiero decir, yo soy feliz, porque quiere decir que usted me va a entender más fácil. Y si es doctor, y si es arquitecto, abogado, ingeniero y tenga los PHs que tenga, me va a entender más fácil, porque es más fácil entender el que tiene un lenguaje difícil al sencillo, que el sencillo querer entender ese lenguaje difícil. Y Jesús lo tiene claro, entonces utiliza las parábolas, compara cosas de todos los días, la siembra, la semilla, el pastoreo, la pesca, la limpieza de la casa, el hacer el pan, la oveja, la puerta, en fin, esas cosas que todos tenemos para que la gente entienda. Esa fue la manera de por qué a Jesús le gustaba a la gente como predicaba. Porque decían que no predicaba como los otros, porque la gente le entendía, porque hablaba de Dios en la vida y hacía vida al Dios del que hablaba. Entonces, esa es la razón de las parábolas de Jesús. Y hoy también tenemos que saber entender entonces esas parábolas. La primera cosa que nos quiere tratar de hacer entender Jesús es esa experiencia de un Dios muy diferente al que tenían muchos, y debo decirlo también, al que hoy tenemos también desgraciadamente nosotros. Hay la idea de un Dios muy distante del hombre, un Dios que claro busca la perfección del hombre, pero busca al estilo humano. Muchas veces nosotros queremos poner orden, hacer las cosas, pero a rajatabla, a punta y machetazo si es que es posible, ¿no es cierto? Y todavía decimos, es que yo soy justo, es que yo soy responsable, es que yo soy esto, y al que no es, cortamos cabezas, ¿no? No es raro, por ejemplo, que el marido organizado o la mujer organizada a veces haga quedar mal a su esposo, a su cónyuge, marido o mujer, que son lo contrario, no tan organizados, ¿no? No, pues es que es una desordenada, es que no es puntual, es que tengo que esperarle esto, es que me bota la ropa, y en vez de utilizar
Queremos hacer del otro alguien flexible, pero al estilo como aquí en las herrerías. Nuestros herreros pocos que quedan ya, pero cómo van forjando el hierro, a punta y golpe y a fuego. Entonces creemos que mientras más duro es el golpe y más fuego le metemos, mejores resultados vamos a conseguir. Y no es así. Dios nos viene a enseñar algo lindo en la persona de Jesús. Y esto no es que Jesús lo descubre solito nada más. Jesús viene leyendo la Escritura, viviendo la experiencia del pueblo. Y por eso hoy día el libro de la sabiduría nos enseña ya eso que Jesús va a decirlo también a través de esta parábola. Miren lo siguiente. El libro de la sabiduría, la primera lectura que escucharon ustedes, dice: no hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay más Dios que tú. Hay que entender el contexto de este texto. ¿Por qué habla así el libro de la sabiduría? Porque el pueblo de Israel se desarrolla en medio de pueblos que tienen varios dioses. Son idólatras y politeístas. Sobre todo dos culturas influenciarán mucho en el pueblo de Israel. El uno es, ¿no es cierto?, el imperio de Egipto. Los egipcios, que tenían idolatría, varios dioses. Y el otro, los pueblos cananeos. Los cananeos que eran también idólatras, y los dioses cananeos eran terriblemente crueles, sin ser dioses, sin tener el poder de Dios, pero aquellos que adoraban a esos dioses les atribuían a estos dioses que nada pueden, el poder de exigir el sacrificio humano y hasta de exigir la muerte de niños para contentar a ellos por el pueblo que había cometido errores. Eso es tremendo. El pueblo de Israel, en cambio, tiene otra visión de Dios. No hay varios dioses. Empieza a creer en un monoteísmo, en un solo Dios, y en un Dios que es justo, en un Dios que es bueno, que quiere que el mundo sea bueno, pero que no quiere hacerle al hombre bueno castigándole ni sacrificando al débil. Por eso dice: tú, Señor, eres el único Dios y cuidas de todas las cosas. No puedes destruir lo que tú haces. No puedes destruir lo que haces con amor. Si Dios hizo con amor, te hizo con amor y me hizo con amor, no puede querer destruirlo. Y esto Jesús lo entiende bien. Le eleva a la condición de hijo de Dios. Somos hijos de Dios, por eso tenemos esa enorme dignidad. Dios nunca va a ir contra nosotros. Desgraciadamente hoy sigue la convicción de Dios así también entre nosotros. Ojalá que aquí, al menos aquí en este templo, no serán malitos. No haya nadie que piense que a Dios le agradamos más porque sufrimos más. Y voy a poner de esos ejemplos que se entienden todos los días, de los que nos enseña Jesús con las parábolas. Hay personas que piensan que el rosario vale menos de pie que de rodillas. Los que sufren de la columna saben cuánto nos cuesta estar de pie, ¿no? Y duele. Yo ya estoy con ganas de verme aquí una de esas sillas de bar para sentarme a dar el sermón y estar girando así. Sí me han de permitir, no, sí, porque a veces ya no jala mi columna. Por supuesto, puede valer más. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Dios es un Dios bueno, no quiere sacrificios. Desde siempre el poderoso, desde siempre el que ostenta la autoridad, a su medida cree que Dios quiere esas cosas. Hoy también, de otras formas, los que no son Dios, los que no tienen ni poder ni autoridad, quieren exigir a otros sacrificios y esfuerzos. Para pagar el pecado humano, por ejemplo, se sacrifica a los más débiles. Un ejemplo, el aborto. ¿Quién paga las consecuencias de un aborto? El más débil, para que paguen los pecados del pecador. Y alguien me dirá, ¿pero qué pecado puede tener una niña violada? El pecado de su violador, pues, no es el de ella. Las dos son víctimas. La niña violada que concibe y al que matan, que es también inocente. No me vengan a decir que ahí no hay dos víctimas y un solo pecador. Por supuesto. Pero la sociedad, ¿qué dice? Pagar al más débil. La guerra es de esa forma. Ustedes han visto que vayan a pelear al frente, al menos ahora, las guerras de ahora, vayan a pelear los grandes. Yo dije en la misa de 9 y el Alex se rió como loco. Lo voy a repetir. Es que las guerras, las confrontaciones de los pueblos no son ahora sino como en el tablero del ajedrez. ¿A quién se sacrifica? Al peón primero, al más débil.
Hay esas jugadas para poder ganar rápido en que uno sacrifica algunas fichas. Pero a la reina y el rey casi nunca. La reina en todo caso, pero el rey es el protegido. El poderoso es el protegido. Y tiene a su lado alfiles, torres y hasta caballos. Hay caballos que se dejan montar, cabalgar en su dignidad para que a otros no les toquen. Si de no, pregunten a la política ecuatoriana. Perdón por lo de... por decirles, vea. Me quedan viendo algunos así. Ha venido recargado el padre Marcelo y desgastado también. Bueno, pero sí se entiende, ¿no? Como la debilidad, el sacrificio. Y los católicos también a veces podemos tener esa idea, que Diosito quiere que suframos. No. Vean cómo termina el párrafo de este texto de la sabiduría. Con todo esto has enseñado a tu pueblo, es decir, con todo lo que dice antes del libro de la sabiduría, no voy a leerlo todo, que el justo debe ser humano. El justo debe ser humano, no máquinas. Ese señor es bien responsable, cumple con todo, no falla en nada, tiene un horario, pero es una máquina. Yo he tenido esos dos lados de maestros. La máquina que sabía todo, perfecto en sus cosas, pero inhumano. Y he tenido el otro lado, el que no será tan perfecto, el que comete errores, el que se olvida, pero el que es superhumano. Y uno se apega ¿con quién? Con el que es superhumano. Eso digo porque existen padres que a sus hijos lo que ellos no son quieren, pero es que hace esto, hace el otro, y van haciendo de sus hijos rebeldes. Pero hay hijos que también es que mi papá esto, mi papá el otro. Tienes que ser humano. A veces yo les digo a los hijos cuando tienen rencores con sus papás, digo, ahora que ya tú estás grande, no le entiendas a él como tu padre, no le entiendas como hijo, entiéndele como varón o entiéndele como mujer, entiéndele como ser humano y vas a darte cuenta por qué tu taita se equivocó. ¿Cómo te equivocas tú? Ay, Dios mío. Me eriza la piel el que cree en el dolor para agradar a Dios, pero me eriza más la piel todavía el que cree en un Dios inhumano que quiere que seamos máquinas y piedras. No, Señor. Nuestro Dios es diferente, es un Dios que siente el dolor del otro, se apiada del otro y se hizo, dice el credo, se hizo parte, se hizo pecado, dirá San Pablo, para entender al pecador y redimirlo. Y vean qué dice después: el justo debe ser humano, no seas inhumano. A veces haces las cosas bien, pero eres inhumano en juzgar al otro. Dicho de otra manera, eres muy hábil para ver la cizaña ajena y no eres hábil para ver tu cizaña propia y que no estás dando buen fruto de trigo. Y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza. Con todo esto le has enseñado al pueblo a ser justo y humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza. ¿Cuál es la dulce esperanza? Ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Esa es la esperanza, que Dios da tiempo para que el pecador se arrepienta. Y el tiempo que no se mide en años, que se mide en oportunidades. Esta misa es una oportunidad que Dios nos está dando para que nos arrepintamos, para que nos demos cuenta y analicemos nuestras propias cizañas y nuestro propio fruto. Ese es Dios. Ese es el Dios que quiere presentarnos Jesús hoy. Cuando en esta parábola de la cizaña dice, sembró semilla buena, pero creció la cizaña que la sembró el diablo, no Dios. Y entonces fue la primera pregunta: ¿acaso no sembraste semilla buena? Que puede ser la pregunta que nos hacemos en el mundo. ¿Por qué si Dios sembró cosas buenas? Amor, paz, verdad, justicia, respeto. ¿Por qué hay todo lo contrario? ¿Por qué hay todo lo opuesto? Y hay dos razones que deben haber muchas más, pero dos que quisiera compartir. La primera, porque la acción de Dios respeta la libertad humana, como usted, papá y mamá, la libertad de sus hijos. Ahí hay un ser humano en sus manos, que irá creciendo, es mujer, ¿verdad? Es bebecita. Y un día decidirá
Si se casa con Juan, Luis, Pedro, Antonio, José, Fidel, Marcelo, ya, pongamos mi nombre también. Y usted como mamá no le va a decir, no hijita, tienes que, porque no se puede atajar el río crecido ni mandar en los sentimientos. Puedes orientarle, decirle, este es gacho, no vale nada, es ocioso, es así, ve el otro lindo, no sé qué, pero nada más. Si tú le amarras a la pata de tu cama para que no se case, no sacas nada. O se te escapa, o te amarga, o te va a echar la culpa de lo que no pudo ser en su vida. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué creen que Dios nos va a obligar a ser buenos? No, sembró en tu corazón cosas buenas. Entonces, ¿por qué crece el mal? Crece el mal porque tú estás dándole más tiempo, más cuidado, más dedicación a la semilla mala que también siembra el mundo. Siempre va a crecer en este mundo el bien y el mal. Vivimos en este mundo de contrarios. No es solo nuestra filosofía ni nuestra teología la que ve esto. En el mundo se puede ver esto. Tienes luz y tienes oscuridad. Tienes calor y tienes frío, como estos días. Qué frío, Cuenca. De venir de 40 grados, de estar allá a sentir las noches acá, ya me trizaba. ¿No? Tienes comida y tienes hambre. Tienes verdad y tienes mentira. Esas son las opciones que tiene el hombre. ¿Cuál haces crecer en tu vida? Y esto es un tirón de orejas muy serio a los padres de familia. Si el mundo nos quejamos, que hay los jóvenes, que no sé qué. Oigan, si los adultos estamos permitiendo que crezca esa mala hierba, por así decir. Les pongo un ejemplo. Y eso, hablemos de la misa, aunque en la misa de 11 ya vienen más jóvenes porque ya es más tardecita, ¿no? Y qué lindo. Déjenles dormir a los guambras, pero tráiganles. Pero pónganse a pensar, ¿cuántos de ustedes a hijos que tengan hasta los 12, porque hasta los 12 son manejables, diré yo, les traen, por ejemplo, a la Eucaristía? Aunque a veces se pongan así, pero les traes, le educas. ¿Cuántos? En cambio hay otros que son papitos muy buenos, muy modernos, muy actuales. No, mijito, pobrecito, en vacaciones siquiera que duerma, el domingo siquiera que descanse, ya el lunes tiene que madrugar para irse a la misa. No, que quede durmiendo, yo me voy a misa. Dale comiendo la comida también. Pobrecito, ¿para qué va a masticar? Y tú vienes a misa. Tú vienes a misa, claro. ¿Y tú qué sabes que está haciendo él mientras tú vienes a misa? Ah, es que está durmiendo, seguro que está durmiendo. ¿Y no será que mientras el cura le está hablando aquí cosas sencillas, porque quiero decirles para que entiendan, que no sean tontos en el sentido de dejarse convencer por el veneno que quiere meter el demonio en su corazón para que crezca, que no se vayan con el vicio, que no se manden el trago? Eso estoy diciendo yo. De pronto él está viendo las redes sociales y viendo noticias y descubre a un candidato a presidente de la República fumando marihuana ante canales, ni que fuera lo más normal. Entonces va a decir, ahí le oirá a ese cura tonto que no es nadie. En cambio el candidato fuma marihuana, le ha de hacer caso al candidato. Pues. Oh. Por decir lo más sencillo que está de moda esta semana. Pero ¿y la violencia y la agresividad? O el triqui que les enseñan, no saben lo que es triqui, después les explico yo. A los guambras les entra por allí y tú, ay pobrecito, para que duerma. ¿Qué le estás permitiendo crecer en la vida? ¿La cizaña o el buen trigo? La cizaña, y eso en todo. Ah, no, pobrecitos. Vamos a una fiesta y achaquémonos los católicos mismos. Vamos a una fiesta religiosa, bautizamos al hijo, esto y el otro. Eso sí, el brindis hay que dar a todos. Todos comulgaron. Ayer yo fui durísimo en las primeras comuniones. Espero que dé buen resultado. Yo siempre en las primeras comuniones digo a los niños que si encuentran trago en su fiesta, rompan las botellas. Con mi permiso y mi absolución. Y creo que alguno me hizo caso alguna vez. Y que si los papás se ponen bravos, vengan acá a la parroquia para que el papá venga a dar la cara aquí a reclamar lo que le dijo eso. A ver si tiene la cara. Es que es verdad, oiga. Nosotros permitimos que crezca el mal. Nosotros. Dios en todos ha puesto la posibilidad de quedarse callado y pedir perdón si se equivocó, o el orgullo y la vanidad de responder y gritar e insultar. ¿En qué has caído tú? A todos Dios nos ha dado la posibilidad de respetar la dignidad
la sexualidad de cada uno y de la persona amada, o la posibilidad de utilizarla. Tú eliges lo que quieres. ¿Qué haces crecer? ¿Qué haces crecer? Así de sencilla es la cosa. Por eso es que hay más cizaña a veces en nuestra vida. Por eso es que el mal a veces parece que va ganando. No es porque Dios eso lo ha hecho, nos dio la libertad y nosotros decidimos. Y aquí viene el centro del evangelio de hoy. Recién llego al centro. Entonces los servidores le dicen, entonces vamos a arrancar la cizaña. Vamos a arrancar. Son los impacientes. Son los padres Marcelo López Seminario. Yo soy impaciente. Ay, si yo pudiera a los infieles aplicar la lógica de la Lorena Bobbitt. A los políticos ladrones y corruptos, por lo menos amputarles la mano, la lengua, para que no hablen en nombre de los pobres después de robar tanto y de hacerse los que ya van a hacer tanto bien, ahora sí que quieren robar más. ¿Qué no quisiera hacer? Al torpe, al grosero, que insulta, que ofende sin razón, al débil, creyéndose más. ¿Qué no quisiera hacer? Es que yo soy malo, yo no soy como Dios. En cambio Dios es diferente. No, dejen que los dos crezcan. La nueva oportunidad, eso que decía el libro, les da tiempo al pecador para que se arrepienta. No, Dios no es como nosotros. Deja que crezcan. Además, porque nosotros podemos confundir. Solo Dios puede juzgar quién es bueno y quién es malo. Por eso dice, no la arranquen, porque al arrancar la cizaña pueden arrancar el trigo, porque las dos matitas tiernas se ven igual. Diferentes son cuando ya de adultas la una da fruto y la otra es estéril, como esas chacras hermosas, grandes, pero que no dan ni una tusa, y esas otras pequeñas que les ves con unos choclazos para comerse con un pedazo de queso rico. ¿Sí o no? Así es, o sea, ese es Jesús. No, deja, no seas impaciente, ten paciencia, el tiempo de Dios toca. Hoy me lo decía un hermano, lo puedo decir, creo que tengo el permiso, me llevaba a la misa de las 8 y me dice, gracias Padre, Dios tuvo su tiempo, tocó mi corazón, a través de una simple cosa que usted dijo, ¿qué? Shuncho, deja el trago, eso es lo que dijo Padre, dice. Eso tocó mi corazón, he vuelto a la iglesia, no saben quién es, puedo decirlo. Pero Él sabe que es verdad lo que estoy diciendo. Ahí está, o sea, Dios tiene su tiempo. A uno le toca más temprano, a otro después. No se cansa de esperar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí viene la lógica. Porque uno siente la impotencia. Cuando uno quiere hacer algo se siente impotente. Dice, me mato hablando y la gente no hace caso. Me mato diciéndole a mi hijo, a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi marido, en fin, cada uno ubique. Y no cambia y el otro no cambia. El mensaje de hoy es bello. Dios sigue esperando que tú trabajes en tu propio corazón, en el mundo, así como en el corazón del otro. Y en el mío están las dos. Está la tendencia del buen trigo que sembró Dios con su amor, pero también de la cizaña que está en mi debilidad. Si yo quiero cambiarles a los demás, ¿por quién tengo que empezar? Por mí mismo. Esa es la diferencia. ¿Quieres que tu marido sea más bueno? Sé más buena tú como esposa. ¿Quieres que tus hijos sean más buenos? Sé más bueno padre. Sé más buen padre. ¿Quieres que tengamos una mejor sociedad? Seamos por nosotros los que construimos la mejor sociedad en nuestro hogar, en nuestra familia. ¿Quieren tener un mejor cura? Cambien ustedes primero. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.